Vamos con un gran especial, el gran especial sobre la pandemia de este año, para analizar y debatir a fondo cómo está el país de cara a la pandemia del coronavirus, a qué nos seguimos enfrentando, las lecciones aprendidas, los errores, lo que se sabe hasta el momento, lo que viene para el 2021, ahora que la vacuna empieza a ser comercializada y empieza a ver la luz al final del túnel, pero al mismo tiempo empiezan a verse un aumento de contagios, así como también de ocupación en las camas UCI de algunas ciudades. Quiero saludar a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Andrés Vecino, investigador científico de la Universidad Johns Hopkins, miembro de la Junta Directiva de Health System Global. Gracias por estar con nosotros, doctor Vecino. Muy buenas noches. Diana, buenas noches. Gracias por su invitación. Todos nuestros oyentes pueden seguirnos también a través de nuestras plataformas, a través de Facebook Live, a través de todas las plataformas de caracol.com.co. También con nosotros Carlos Francisco Fernández, médico, editor de salud del diario El Tiempo, quien siempre está con nosotros en estos programas. Empezamos el año, terminamos el año juntos. ¿Qué hay? Pues Diana, muchísimas gracias por la invitación y a todos los panelistas, de verdad honrado de compartir este espacio con ustedes. Gracias. También con nosotros José Daniel López, quien ha venido haciéndole un seguimiento muy grande a todo este tema de COVID, para hablar también desde lo que tiene que ver con la legislatura, con el Congreso, en qué estamos. José Daniel, muy buenas noches. Diana, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a mis colegas de panel y a los oyentes de Caracol Radio. También con nosotros Zulma Cucunubá, que es un orgullo poder tenerla, investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales del Imperial College de Londres, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana. Zulma, muy buenas noches. Creo que no se ha conectado todavía, pero igual en este momento tengo que hacer una pequeña pausa y ya regreso con ustedes para que hablemos un poco de lo que nos pasó y dónde estamos hoy. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. A la Universidad Militar Nueva Granada nada la detiene. Estudia con nosotros. Aprovecha los más de 110 laboratorios, aulas, auditorios, escenarios deportivos y nuestro campus Nueva Granada en Cajicá. Conoce nuestra oferta e inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Vigilada Mineducación. La alegría de la Navidad llegó a Andino. Disfruta de las estaciones del año en nuestros sets navideños y de las aventuras que nos traen los guardianes de la Navidad. Andino ilumina tu Navidad desde el 20 de noviembre hasta el 12 de enero. Participa en el sorteo de un BMW Serie 2, zapatos de Freeport y joyas de Tiffany, registrando tus facturas superiores a 200,000 pesos. Somos el único centro comercial en el país con doble certificación en bioseguridad. Andino, donde lo mejor tiene lugar. Ven al Centro Comercial Plaza Claro y compra regalos increíbles para tu familia. El detalle perfecto puede estar en Melissa, Miniso, Soloyo, Of Course y muchas marcas más del Centro Comercial Plaza Claro. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza para compartir la magia y la esperanza de la Navidad. Ole, ¿se va a colar? Respete, que los que estamos aquí sí pagamos. ¿Y a usted qué? No sea sapo. Lo que usted hace nos afecta a todos. A mí no me venga con lo de sapo. Si no va a pagar, nos mandan menos buses y nos demoramos más. Respete.
Por un Transmi Más Pro, yo pago mi pasaje. Si todos pagamos, todos ganamos. Gracias por cumplirle a Bogotá. Transmilenio, Alcaldía de Bogotá. Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. Son las 7:51. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Con excelente rentabilidad. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Caracol Radio, hora 20. Pues regresamos en este primer gran especial de esta semana, que es la pandemia 2020, personaje del año sin duda porque nos transformó a todos de alguna manera. Zulma Cucunúa, gracias por estar con nosotros, muy buena noche. Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues hablemosle un poquito a los oyentes. Vamos a recordar que desde inicios del 2020 no cabía duda de que sería uno de los grandes personajes de este año la pandemia del COVID. A pesar de que en este momento era poco lo que se conocía y las incertidumbres estaban a la orden del día. Hoy, después de 72 millones de contagios y más de 1.6 millones de muertes por cuenta del SARS-CoV-2, ¿hay algún tipo de certidumbre sobre lo que ha pasado? Pues la ciencia en tiempo récord ha desarrollado una vacuna y conoce las múltiples formas como opera el virus en el cuerpo de las personas, o por lo menos eso esperamos los que no estamos acostumbrados a este tipo de temas. No obstante, al paso que vamos, viendo esa luz al final del túnel en países como Estados Unidos, como en Reino Unido, que empiezan a vacunar a su población, en otras latitudes la preocupación continúa. Los casos, los contagios se aceleran, las camas UCI se vuelven a ocupar, los héroes de la bata blanca emiten alertas y los millonarios como Bill Gates apuntan a que lamentablemente los próximos 4 a 6 meses podrían ser los peores de la pandemia. En Colombia fue un viernes 6 de marzo cuando se conoció el primer caso de COVID-19. Hoy el país cuenta con 1.4 millones de contagios, estamos cerca de las 40,000 muertes, como bien lo indicó hacia el mes de junio el Instituto Nacional de la Salud, que estaríamos en mortalidad hacia finales, que estaríamos en esa mortalidad hasta finales del 2020. En cuanto a los grandes retos que teníamos, el país ha logrado procesar casi 7 millones de pruebas entre PCR y antígeno. Pasamos de 11.000 camas UCI y nos mantenemos en una especie de meseta en cuanto a contagio y muertes. Más de un año después de la aparición de esta nueva pandemia, la humanidad, los médicos, en la primera línea de batalla, los investigadores, los ciudadanos siguen dando la lucha, pues en el país empieza a preocupar los altos índices de ocupación, ya los decíamos, también la situación económica. Pero hay una esperanza con nombres de vacunas a las que no tenemos claridad todavía en Colombia qué vamos a tener, ni cuándo, ni dónde. Yo empiezo por preguntarle y empiezo por Zulma, ¿cuál es el panorama hoy general? Y quisiera como dividir esto poco a poco, el balance hoy en el país de cara a la pandemia. ¿Qué nos dicen las cifras? ¿En qué situación estamos? ¿Y cuál es la realidad 9 meses después? Zulma Cucunúa.
Bueno, en este momento, pues como lo has mencionado, hay un acumulado de cerca de 40.000 personas que han fallecido, desafortunadamente. Y digamos que Colombia, con respecto a los demás países de la región, está dentro de un grupo grande de países donde en promedio hay entre 700 a 900 muertes por millón de habitantes. Ese grupo está encabezado, bueno, un poco más arriba de eso por Perú, y luego México, Ecuador, Chile, varios otros países, y Colombia se encuentra como en la base de ese grupo. Hay otros países, poquitos en América Latina, que han tenido menor impacto, tales como Paraguay, Costa Rica, y en la base de todo ese grupo latinoamericano están países muy pocos como Uruguay, que han tenido la mayor parte del año pues muy pocos casos, un control bastante grande. Y bueno, cada país y cada región va teniendo como unas realidades relativamente diferentes. En el caso de Colombia específicamente, pues hay ciudades que han tenido como dos o picos, si se quiere, o ya viéndolo en el largo plazo como una meseta larga, como ciudades como Cali y Medellín, pero que ahorita están experimentando ciertamente una ocupación de unidades de cuidado intensivo superior al 70 u 80%. Y pues hay ciudades que tuvieron un pico inicial muy grande, como Barranquilla y algunas de la costa atlántica, al igual que Leticia, que tuvieron pues picos bien tempranos, y hoy en día pues están, si bien siguen teniendo casos, pues las ocupaciones de UCI y el impacto en muertes es menor. Y otras ciudades como Bogotá, que tuvieron un pico más hacia agosto y que han seguido en una meseta relativamente larga. Pero si bien entonces esta situación varía de ciudad en ciudad, todas las ciudades están experimentando casos, hospitalizaciones, ingresos a UCI, y con las épocas de diciembre pues el panorama empieza a ser preocupante en algunas ciudades. En la medida en que aumentemos los contactos y que empiece a haber más transmisión comunitaria, entonces va a haber más ocupación de UCI, y pues digamos hay cierta preocupación ya en este punto por los médicos, sí, y las autoridades en algunas ciudades. Doctora Cucunúa, ¿por qué un país como Uruguay presenta una diferencia de comportamiento tan diferente a la nuestra, a la de otros países? Bueno, pueden ser varias características. Por una parte, pues acciones de rastreo, sobre todo más tempranas en comparación con la mayoría de países de América Latina. Por otro lado, el hecho pues de que es un país menos conectado que otros países de América Latina, entonces suponemos que hubo un menor ingreso de casos importados inicialmente, y eso al agregarse un control de fronteras estricto y un buen sistema de rastreo y de testeo, pues hace que el impacto sea menor. Y pues básicamente eso, ha habido como un muy buen acuerdo en Uruguay, como caso muy excepcional en América Latina, sobre cómo responder a la pandemia, un acuerdo entre muchas partes, y entonces por lo menos hasta ahora eso les ha permitido tener la pandemia bajo mucho control, aunque en las últimas 2-3 semanas están empezando a haber un incremento de casos bastante importante. Ya vuelvo con usted. A los demás panelistas, la misma pregunta, el panorama hoy. ¿Qué nos dicen las cifras? Andrés Vecino. Pues, Diana, yo concuerdo con Zulma. Creo que yo lo que estoy viendo es que, digamos, hemos pasado un mal año, por supuesto, pero yo creo que sí es importante que yo no creo que vaya a parar acá. Digamos, a pesar de que ya se están empezando a aplicar las vacunas, no sabemos cuándo las vamos a tener, y yo creo que tenemos que continuar con las mismas medidas que tuvimos este año, porque la realidad es que vamos a seguir viendo picos y vamos a seguir. Hoy tenemos un pico y una ocupación de UCI del 96%, 94% en Cúcuta. Entonces, realmente vamos a seguir viendo de alguna manera, esos grupos de población que nos infectaron inicialmente, vamos a ver que se van a empezar a infectar, van a generar picos y van a ocupar las UCIs. Cuando eso ocurre, algunos alcaldes van a decir cerrar, que por supuesto nadie quiere que ocurra, y además de eso,
vamos a ver todas las consecuencias en salud que no son del COVID retrasadas, represadas por cuenta tanto de los cierres como de que se está focalizando la atención en el COVID. Esto implica personas con cáncer, personas con enfermedades crónicas no están siendo atendidas oportunamente. Entonces, yo lo que estoy viendo es que nos estamos relajando y es absolutamente normal, es parte O sea, de la fatiga de la razón por la pandemia. cual estamos en esto se debe a un relajamiento, en opinión suya. Donde estamos ahora, no. Yo creo que es muy difícil, digamos, para la gente y para los tomadores de decisiones, lograr articular una serie de instrumentos que mantengan la transmisión bajo control. Zulma mencionó el de Uruguay, que hace 2 o 3 semanas se está disparando. Pero yo sí creo que viene un segundo año, hay mucha fatiga y hay que ponerle mucha atención al comportamiento de la gente. Por último, una cosa que sí quería recalcar de lo que mencionó Zulma, añadir que un aspecto importante de Uruguay es que Uruguay es un país bastante equitativo. Entonces... la informalidad no es como la que tenemos acá. Exactamente, y donde uno ve más informalidad, por ejemplo Perú, por ejemplo Colombia, por ejemplo México, Brasil, es donde uno empieza a ver, digamos, también estos... Entonces hay factores distales que también determinan la transmisión y hay que tenerlos en cuenta. Muy bien. Usted está un poco en la misma tesis que tenía Bill Gates hoy en este anuncio de que lo peor está por venir, que los 4 o 6 meses siguientes pueden ser los peores. No conozco la data sobre la cual hace ese planteamiento, pero supongo que tiene un poco de relación con lo que estamos hablando. Carlos Francisco. Sí, coincido con Andrés y con la doctora Zulma. Miren, básicamente es la dinámica de un virus frente al cual no tenemos ningún tipo de defensa, en el cual todas las personas somos susceptibles de adquirirlo y que naturalmente dentro de un contexto en el que las asimetrías desde el punto de vista social, obviamente dentro del contexto incluso, como decía Andrés, digamos de elementos no resueltos desde el plano sanitario, pues naturalmente se ponen en evidencia. Es una cosa curiosa, pero la gente piensa que esto ya pasó, que definitivamente dentro del marco evolutivo ya se murieron los que se tuvieron que morir, vino un descenso, entonces nosotros bajamos un poco la guardia, naturalmente la fragilidad incluso institucional para ponerse de acuerdo, pues naturalmente tiene este tipo de desenlaces. Y yo sí creo que dentro de este marco que se plantea, mientras no tengamos, digamos, soluciones absolutas que no las va a haber, pues el virus va a estar ahí, dándonos la posibilidad siempre de remarcar subidas, bajadas y demás. Aquí en Colombia, pues de manera general no hemos pasado la primera ola, tenemos una meseta ahí extraña, pero obviamente tenemos, como decía Zulma, algunas ciudades que ya estaban en lo que podríamos llamar su fase final, pero que empiezan potencialmente a tener, digamos, a tener el fantasma de los rebrotes, de las segundas olas. Cartagena, por ejemplo, incluso la misma Barranquilla hoy empieza a tener casos. Entonces, pues simple es la dinámica de un virus frente al cual no tenemos todavía, digamos, la forma efectiva de contenerlo y que naturalmente dentro del marco social, desde el marco, sanitario, pues simplemente cumple con su función. Vamos a tenerlo por mucho tiempo. José Daniel López. Diana, terminado el primer año de pandemia, creo que vale la pena hacer como algunos elementos de balance parcial, en específico de la gestión del gobierno colombiano frente al COVID-19. Ahí hay elementos positivos y negativos. Empiezo por los primeros. Por un lado, uno de los grandes miedos del país, cuando se supo de la pandemia y empezó a llegar a Colombia, era ver escenarios como el de Italia o España, de ver a la gente muriéndose en los pasillos de los hospitales. Pero ese temor al final del día, salvo excepciones, no se materializó. Digamos, el gobierno colombiano pudo reaccionar, trabajó en equipo con los gobiernos territoriales para dotar de UCIs, para dotar de respiradores a los centros de atención en salud, obviamente con un costo social y económico altísimo porque implicó una cuarentena estricta y prolongada. Y creo que, digamos, ese de algún modo es el principal triunfo que tiene el gobierno. Pero quedan también varios interrogantes que me parece importante mencionar acá. El tema de la vacuna, al que supongo que nos referiremos más adelante en detalle. Otro tema puntual a nivel estadístico, y es el tema del testeo. Mientras que la Organización Mundial de la Salud sugiere que por cada caso positivo
se hayan hecho entre 10 y 30 testeos, o digamos, por cada prueba que arroje un positivo, haya habido entre 10 y 30 pruebas. En Colombia, por cada caso positivo, se han hecho 4.6 pruebas. Nuestro estándar de conversión entre pruebas positivas versus pruebas totales está por debajo de otros países de la región como Panamá, como Bolivia, como Guatemala. Luego es muy probable que tengamos una tendencia de subregistro y la capacidad de pruebas del país debiera mejorar sustancialmente. Y en segundo lugar, digamos, el resultado más o el indicador tal vez más confiable, más creíble, que tiene que ver con el número de muertes por COVID, aún teniéndole que poner de algún modo un asterisco a esa cifra, nos indica que Colombia va de 12 en el mundo. Entonces, de algún modo, no tenemos un gobierno que esté cerca de poder cantar victoria. Como acá ya lo han dicho mis compañeros de panel, viene un reto enorme en el primer semestre y la gente viene absolutamente agotada de las medidas de bioseguridad, y eso combinado con la sensación que viene una solución pronta puede tener consecuencias y un impacto, digamos, en vidas humanas y en empleo y en las empresas gigantesco. Pero sí vale la pena, digamos, reiterar que acá ha habido altos y bajos, altos en el tema de la dotación hospitalaria, pero sin duda mucho que mejorar en términos de testeo y en el tema de la vacuna, en donde definitivamente, y por ahora, parece que nos cogió la noche. Ahora vamos a hablar de cada uno de esos puntos que me parece muy importante, de aprendizajes, qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué estamos a tiempo de mejorar. Pero antes de llegar a esos puntos, a mí me gustaría que hiciéramos un poquito de pedagogía debido a estas fechas en las que estamos y que estamos frente a ese agotamiento de las personas que ya no quieren ni siquiera hablar de COVID, de las personas que prefieren irse a otros mundos y a otras realidades cuando tenemos el COVID encima, cosa que es totalmente natural. La alcaldesa decía, por ejemplo, si usted quiere pasar la Navidad bien, debe tener un aislamiento una semana antes. Igual para el año nuevo. Si no queremos volver a tener restricciones como las que hoy ya se establecieron en Alemania, por ejemplo, y en Holanda también, ¿qué deberíamos hacer, Zulma? ¿Cuáles de las cosas que hicimos deberíamos repetir? O sea, ¿cuáles son los temas que hoy le podemos decir a la gente, mire, ya pasamos por aquí, para no volver acá, usted tiene que hacer esto? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes creen que está olvidando la ciudadanía y que hay que repetirle? Bueno, yo creo que es muy importante que a pesar del año tan duro que hemos pasado, veamos la situación con un poco de optimismo, si se quiere. Este ha sido el virus más estudiado en la historia de la humanidad por miles y miles de investigadores en todo el mundo, y eso hace que, a diferencia de muchos otros virus que solo los hemos podido entender mucho tiempo después, casi todo lo que necesitamos entender para controlar este virus en realidad ya lo conocemos. Si bien al principio del año no teníamos muy claro cómo se transmitía, cómo era que teníamos que prevenirlo, y eso yo creo que llevó a mucha equivocación también en cómo se asumieron ciertas medidas por parte de la población, por ejemplo, un exceso en la desinfección que no se requiere, por ejemplo, de carros, de llantas, de zapatos, tapetes. Y en cambio, luego ya cuando empezamos a saber bien cómo se transmitía el virus, a entender que había superpropagación, que la ventilación ¿Ya era eso clave. no se necesita? ¿Perdón? ¿Ya eso no se necesita? Eso no se necesita, esto de la desinfección de los carros, ni las llantas de los carros, ni los zapatos, eso no se necesita. Y es muy importante que haya ese cambio de los mensajes, porque desde el punto de vista de los científicos ya eso lo entendimos desde hace más de unos 5 meses, 6 meses, pero al parecer ese traslado de esa información a la comunidad todavía no se ha dado completamente, y las personas están haciendo de pronto muchos esfuerzos también económicos y logísticos para eso, y no en cambio para las cosas que sí sirven, que ya sabemos cuáles son. El virus se transmite muy fácilmente en los ambientes cerrados, y entonces todo lo que tenga que ver con ventilación debe ser como la prioridad número 1. Todo lo que evite que las goticas que soltamos al hablar, al cantar, al respirar, que tengamos el tapabocas todo el tiempo bien puesto, que evitemos los lugares cerrados y en cambio hagamos todas las actividades que podamos al aire libre, con distancia. El lavado de manos sigue siendo fundamental.
pero que las actividades que hagamos en lugares cerrados tienen que venir acompañadas siempre de una ventilación abundante y permanente. Y ese cambio, que pasa por un cambio, digamos, mental de entender que así se transmite el virus, también pasa por un poquito de cambio logístico. En algunos sitios, restaurantes, hay que invertir un poco en el cambio de la infraestructura para que hayan ventanas suficientes para la ventilación, puertas abiertas, etcétera, etcétera, y también dentro de los hogares. Entonces creo que ese es un punto muy importante que deberíamos... Pero entonces, por ejemplo, toda la información sobre las superficies y de que el virus quedaba en las superficies, ¿esa información está revaluada? Sigue quedando, pero la principal vía por la cual se transmite es por la vía respiratoria. Si bien puede transmitirse por las superficies, es principalmente por las superficies con las cuales nuestras manos entran en contacto, celulares, barandas, llaves, las cosas que tocamos y por las cuales eventualmente pues llega de nuestras manos luego a nuestros ojos, nariz o boca. Eso básicamente. Okay, exacto. Y por otro lado, yo creo que otra cosa que de pronto todavía, o sea, que es muy importante que la entendamos y porque seguramente o sea, además de lo que ya mencioné, va a ser parte de lo que tengamos que hacer en los siguientes 6 meses, es entender el tema de los contactos. O sea, el virus no se mueve porque sí, sino que se mueve por los contactos que nosotros tenemos. Entonces, es crucial entender que lamentablemente por un buen tiempo vamos a tener que seguir viviendo con un bajo número de contactos y cuando la situación se ponga más difícil, la principal herramienta es reducir el número de contactos. Si al día tenemos 10 contactos, hay que reducirlo muchísimo, idealmente pues solo los de la familia como contactos cercanos. Idealmente por fuera de la familia y del hogar conviviente deberíamos no tener contactos cercanos, solo al aire libre. Pero pues ya llega un punto en algunos sitios donde si la capacidad hospitalaria ya no da abasto, hay que tomar a veces medidas que ojalá no suceda, pero se tienen que tomar medidas de reducción drástica de contactos con medidas mucho más fuertes. Muy bien, pues esta pedagogía que nos ha hecho Zulma Cucunúa de los aprendizajes a hoy es lo que quiero que hagan todos los demás desde sus experiencias, para luego pasar a otro tema que tiene que ver con el testeo y todo este aprendizaje también de cuándo hacer una prueba, cuándo no hacer una prueba, porque para algo nos tuvo que haber servido esto, y todavía la información es una información que está demasiado atomizada y que no todo el mundo hace lo que tiene que hacer cuando ha estado en contacto con un positivo y si ha tenido el tapabocas o no lo ha tenido. Doctor Fernández. Sí, Zulma acaba de hacer una excelente recopilación y obviamente uno ve, por ejemplo, que la aplicación del tapabocas en Colombia fue absolutamente, benéfica, mientras que otros países discutían. Definitivamente estos porcentajes fueron valiosos. No voy a repetir lo que dijo Zulma, pero sí hay unos elementos en los cuales nosotros ese aprendizaje no lo hemos, capitalizado bien. Y es el asunto de los rastreos, todos estos componentes del aislamiento previo, justamente del seguimiento. Aquí pues obviamente hay, un fraccionamiento desde el plano institucional. Los responsables, Diana, de hacer ese rastreo, ese seguimiento a los aislamientos, naturalmente ese compromiso que deben tener los empresarios para que de una u otra forma la persona que se aísla pueda estar tranquila en su casa y no necesariamente tenga que descontársele el día de trabajo como está ocurriendo aquí. Todos esos acuerdos que tienen que darse a partir justamente de esta evidencia que poco a poco se ha venido, recogiendo, tiene que necesariamente llevarse a la práctica. Hay elementos, por ejemplo, frente a lo que decía en este momento, la necesidad de fortalecer el componente de testeo. Es muy importante. Ya pasamos por el relato, por la narrativa de los respiradores y nos fue bien. Ahora, ¿por qué no nos metíamos dentro del componente de una narrativa clara de aumentar, la capacidad, no solamente desde el punto de vista, sintomático de los muestreos, sino llegar un poco más? Hay algunos lugares en que se están haciendo, pero obviamente hay otros en los que no, y el subregistro es machísimo. Estamos hablando de subregistros que, que nos fuera bien, superan el 80%. Entonces, yo creo que pues estos aprendizajes han sido buenos. Cuando uno dice que hay
digamos, 40.000 casos activos, y de esos 40.000 casos activos, cada uno de nosotros conoce a 5 o 6 personas positivas, pues no puede haber 40.000 casos activos, ¿o sí? Claro, lo que pasa, Diana, es que aquí, pues obviamente los casos que nosotros contamos son los casos evidenciados a partir de las pruebas, pero pues como tenemos una capacidad que se aumentó, sí, pero que sigue siendo muy limitada en el testeo, pues naturalmente eso nos limita muchísimo dentro de lo que es esencialmente la realidad. Y bajo esa premisa, pues nosotros no podemos decir que somos los peores, porque pues digamos que casi todos los países están igual. Pero entonces, en ese marco sí se debería, dentro de estas perspectivas de proyección a largo Mejorar plazo, la capacidad de insistir en testeo. esto, aumentar, digamos que todas estas estrategias PRAS y DAR y como los nombres que se le quieran poner en las regiones, que en realidad tengan ese componente de efectividad y acompañar a la gente. Es decir, que las autoridades no solamente se queden en dictar las normas que están muy bien dictadas, entre otras cosas, sino que se acompañe a la gente. Pues no basta simplemente con decir aíslese, sino, bueno, ¿cómo nos vamos a aislar los empresarios, etcétera? Creo que hemos aprendido bastante y como decía Zulma, pues sí, hay elementos que se han venido dejando, que naturalmente ya pasaron a un segundo plano, y los 3 o 4 componentes fundamentales, las no reuniones, el aire, los espacios ventilados, obviamente este distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado de manos, eso sigue siendo la evidencia marcada que tenemos que reforzar. Así de sencillo. El resto es expectativa, el resto son vacunas, el resto son anticuerpos, el resto será lo que sea, pero mientras esto tengamos como evidencia, tenemos que aplicarlo y naturalmente proyectarlo dentro de un marco de pedagogía que tiene que cambiarse y retomarse. En ese marco de pedagogía, Andrés Vecino, a mí me gustaría que usted le recordara a los oyentes cuándo se debe hacer una prueba una persona. Después, si una persona tiene un contacto positivo con un positivo, ¿en qué fecha debe hacérselo? ¿Cuántos días después? ¿Qué debe hacer mientras se hace la prueba? Hoy hablábamos con Carlos Álvarez a mediodía y decía que la prueba después de un contacto positivo, si no se ha registrado síntomas, debía hacerse al 7º día, bien fuera de antígenos o bien fuera de PCR, o antes si se presentan los síntomas, pero indistintamente hasta no tener un resultado, el aislamiento de 14 días. Otros países hablan de un aislamiento de 10 nada más. Sí, digamos que en esto de las pruebas, yo creo que hay que ir un poco más atrás. Lo primero que una persona debe hacer, si ocurren 2 cosas. Uno es si tiene síntomas respiratorios o si sabe que es contacto de una persona que resultó positiva o que también tiene síntomas respiratorios, lo que esta persona debe hacer inmediatamente es aislarse. Eso es lo primero, ¿sí? Por fuera de eso, tiene que llamar a la EPS. Y tiene que llamar a la EPS porque la EPS es la que debe gestionar la toma de la prueba. Mientras la EPS gestiona la toma de la prueba y está tomando unos días, lo que la persona debe hacer es tratar de identificar quiénes fueron sus contactos, con quién estuvo en contacto en los últimos 14 días, pero especialmente en los últimos 5 días, y decirle a esa persona que tiene síntomas respiratorios o que él o ella tuvieron contacto con una persona con COVID. De esa manera, mientras ella se mantenga aislada y se le hace la prueba, realmente se puede la idea de la prueba es descartar si la persona tiene COVID o no, porque el COVID finalmente no es mortal para la mayoría de las personas, pero si uno no interrumpe la cadena en uno, va a terminar siendo mortal en alguien cercano, en el familiar de alguien cercano. Entonces por eso es importante uno mismo cerrar la cadena, y uno la cierra aislándose, llamando a la EPS y notificando a sus contactos. Hoy, 9 meses después, ¿podemos decir que las EPS están funcionando de una mejor manera? Yo diría que sí. Digamos que hay dos aspectos diferentes. Uno de ellos es cómo está respondiendo las aseguradoras para, lograr identificar quiénes son las personas que van a necesitar cuidado, y al menos en las zonas urbanas sí lo están haciendo. Otro aspecto es qué tanto se están rastreando los contactos, y ahí sí vemos unos retrasos. Ha habido una mejora desde que se inició el programa PRAS. Hemos visto un incremento de entre 1 a 2 contactos por caso,
que es bastante. Hoy estaba viendo las cifras del Reino Unido, el promedio de contactos por caso en el Reino Unido es 1.4. En Colombia estamos entre 2 y 3, entonces no es tan malo, pero hay mucho por mejorar. Mencionaba Zulma antes que las cifras en otros países son mayores, entonces digamos que yo creo que hay que seguir apostándole a la idea de rastreo, porque honestamente yo creo que los cierres, a menos que sean muy focalizados, muy específicos, muy limitados, ya digamos ya no hay capacidad ni económica, ni financiera, ni institucional, ni de legitimidad, incluso ni de fiscalización por parte de la policía para mantener esos cierres. No hay forma. Y el único instrumento que nos queda es el rastreo. Entonces, yo sí creo que necesitamos invertir más en el rastreo y ponerle más atención a esto y lentamente ir incrementando la capacidad. Zulma misma decía, ese fue el secreto de Uruguay, fue también el secreto de Vietnam, fue el secreto de Corea del Sur. No ha sido fácil en casi ningún país, para ser honesto. Realmente ha sido difícil, Singapur también le fue bien, pero es difícil el rastreo porque requiere mucho recurso, requiere mucho entrenamiento, requiere muchas personas. Es un proceso difícil y es un proceso que se inicia en las bases de capacidades, tanto financieras como de habilidades en salud pública que tiene un país. Entonces, José Daniel, desde el Congreso, desde la parte legislativa, bueno, ya sabemos todo lo de esta ley que garantiza la gratuidad y demás. Ahora vamos al tema de vacuna, pero a mí me gustaría, ya usted siente que sí se logró, cuando una persona se tiene que aislar sin una prueba positiva todavía, porque no la tiene, porque no se la ha hecho, porque está tomando la medida preventiva, laboralmente en Colombia logramos en este periodo que el empresario le permita al trabajador dejar de ir sin consecuencias sobre su ingreso. Yo creo que en eso debemos fortalecer controles y explicitar medidas, Diana. Al comienzo de la pandemia, los empleadores eran tal vez los mejores aliados de la prevención, se dieron unas pelas tremendas, sí, muchos incluso quebraron, pero vuelvo a la idea del desgaste del hecho de que la pandemia se ha vuelto cotidiana, y hoy el chip en algunos, no en todos por supuesto, es cómo le hacemos el quite un poco a la norma de aislar a una persona porque tiene síntomas o sobre todo porque tuvo contagio con alguien para efectos de mantener la rueda girando. Creo que en ese sentido sí, uno de los retos que tenemos en el Congreso a partir del mes de marzo es el de ver medidas que permitan controlar de mejor manera estos abusos, porque pues más si prevemos un primer semestre de 2021 complejo, pues ni se diga. Pero donde creo que está el mayor reto del Congreso, sin desconocer la importancia de estos temas de legislación laboral, es en el reto del control político. Yo quisiera construir sobre algo que acá decía el doctor Fernández, y es el año 2020, de lo que se trató a nivel de política pública, fue de respiradores y de UCIs. Era el año de la infraestructura para atender la pandemia. El año 2021, y no voy a meter, digamos, el tema de la vacuna todavía, más allá del tema de la vacuna, de lo que se trata el 2021 y por ende de lo que se debe tratar el control político del Congreso al gobierno el año entrante, tiene que ver, número uno, con la capacidad de testeo y la capacidad de rastreo, como lo planteaba el doctor Vecino. Número dos, en temas de cultura ciudadana. Pedagogía. Y permítame hacer un paréntesis y perdonen lo coloquial, los expertos son ellos, no yo soy el político que se la pasa viendo en la calle qué pasa. Transité una vía muy congestionada de Bogotá hace un par de días y empecé a contar personas sin tapabocas o con el tapabocas mal puesto durante media hora más o menos. Mi récord fue de 30 personas consecutivas. Casi todos con el tapabocas, pero pues el tapabocas en el mentón como cumpliendo alguna clase de requisito policial. Es anecdótico, pero creo que es indicativo un poco de cómo la gente está empezando a meter en su cotidianidad la bioseguridad, y es como una especie de medida para que la policía no me multe o la policía no me ponga problema, y no como algo para salvar su vida y la de sus familiares. Entonces, segundo, cultura ciudadana en torno a la bioseguridad, y tercero, sin duda, el tema de las vacunas, en donde pues tenemos interrogantes enormes sobre la gestión del gobierno. 2021, testeo, pedagogía, sin duda, cultura ciudadana. Pasemos al tema de la vacuna, Zulma. En el tema de la vacuna tengo muchas preguntas. Primero, la validez de una vacuna que se logra en un periodo tan corto. Segundo, la diversidad de vacunas para determinar
cuáles son las vacunas, cuál es la vacuna en la que hay que creer y la vacuna en la que no hay que creer, que hay mucha gente que está ahí. ¿Qué le diría usted a quien dice yo no me vacuno hasta que no se vacune un porcentaje de la población muy grande y yo no sepa qué reacciones puede tener? Deben vacunarse, hay incluso algunas prevenciones en el grupo poblacional que quiere tener hijos y que piensa que puede tener una afectación sobre la posibilidad de la fertilidad o de reacciones en cadena a nivel alérgicos, para que luego pasemos al acceso a la vacuna. Entonces, primero, la vacuna que se logra y las múltiples vacunas que se logran en tan corto tiempo. Es una pregunta muy importante, Diana. Realmente yo creo que debemos verlo como un logro impresionante. O sea, la mayoría de los científicos no dábamos por contado que en menos de un año íbamos a tener una vacuna, pero realmente ha sido posible precisamente por la liberación de datos de secuencias genéticas del virus que se dieron desde el mes de enero. Ya para febrero ya estaban listos la mayoría de los candidatos de vacunas gracias a esas primeras secuencias que se liberaron temprano en la primera semana de enero. Entonces el resto del año lo que ha sido es todo el trabajo logístico de testarlas en fase 1, fase 2 y finalmente fase 3, que fue después de mitad de año. Hay personas que naturalmente sienten, digamos, duda porque una vacuna se haya producido tan rápido y ya haya algunos resultados de eficacia de las vacunas en fase 3, pero pues varios investigadores de esta área de las vacunas lo que han hecho énfasis es en que la mayoría de las vacunas toman mucho tiempo justamente porque es muy difícil durante una epidemia hacer ensayos de vacunas, porque cuando se van a hacer los ensayos ya el virus ha bajado y hay muy pocos casos y eso hace que tome mucho tiempo. O hay muchos estudios que se hacen durante un largo periodo de tiempo y por varios grupos separados durante muchos años. Entonces yo no le veo honestamente el problema, de hecho creo que es bastante bueno el hecho de que la vacuna no ha tenido un menor escrutinio que todo el resto de las vacunas que tenemos, que conocemos y que ya usamos desde hace muchos años. Lo que pasa es que todo ha ocurrido en un periodo corto. Ahora bien, esto sí tiene unas limitaciones importantes y es que por el mismo periodo corto de la fase 3, que empezó en la mayoría de los ensayos después de mitad de año, pues sabemos cómo funcionan las vacunas durante unos pocos meses. Eso no quiere decir que las vacunas no sean seguras, sino que solo sabemos cómo funcionan hasta ahí, pero es muy importante que en la mayoría de los ensayos de vacunas los efectos adversos más importantes aparecen en el primer mes después de la vacunación. Eso es muy importante. Ese punto, por ejemplo, nosotros no lo conocemos. Los efectos adversos de una vacuna se producen ¿en qué porcentaje en el primer mes posterior a colocarse la vacuna? Pueden variar, digamos, porque hay efectos adversos que son muy leves, como por ejemplo dolor en el sitio donde se recibe el pinchazo, fatiga, mareo, dolor de cabeza, dolor muscular, etcétera, etcétera. Esos efectos, al menos con las vacunas de mRNA, van a ser bien importantes. Pueden perfectamente ser del 10 al 20% de las poblaciones vacunadas. Van a variar por diferentes grupos de edad, etcétera, etcétera, pero esos son efectos pasajeros, que si bien se va a sentir uno mal como si tuviera una gripa unos días y ya después le pasa. Esos efectos se llaman efectos tolerables o aceptables. Inmediatos. Y son inmediatos. Y en los estudios grandes de fase 3 de vacunas, los efectos adversos más importantes, o sea, los que van eventualmente a ocasionar daño potencialmente en una gran parte de la población, siempre los vamos a observar en las primeras semanas o meses. Es decir, que los que ya hemos observado ahora son, digamos, los más importantes. ¿Qué nos falta sí por observar? Lo que se conocen como efectos raros. ¿Qué son efectos raros? Aquellos que están de pronto ligados a lo que se llama efectos idiosincráticos, es decir, características genéticas de algunas personas que de pronto no quedaron incluidas en los ensayos iniciales, porque pues los ensayos iniciales tienen entre 20.000 a 50.000 personas, pero son efectos raros que pueden aparecer en uno de cada 500.000, en uno de cada millón, y solo hasta que se apliquen en unas poblaciones muy, muy grandes vamos a ver los efectos raros. Entonces, en este punto, con el conocimiento que tenemos de las vacunas,
tener COVID, en especial si soy un adulto mayor, me genera un riesgo de enfermar y morir que es enormemente mayor que si me aplicara alguna de estas dos vacunas, al menos que ya tienen ensayos de fase 3 publicados. Que estamos hablando de Pfizer y estamos hablando de Moderna. AstraZeneca y pues Moderna no tiene, sí, pero Moderna no tiene aún ensayo fase 3 publicado propiamente. Tiene algunos datos. AstraZeneca y Pfizer. AstraZeneca y Pfizer sí hace en las últimas 3 semanas ambos Pfizer publicaron. Tiene 2 dosis, AstraZeneca también. Sí, también. Ambas son 2 dosis. Ambas son 2 dosis. Y, voy a hacer una pequeña pausa en este momento, pero ya vuelvo con ustedes porque es muy importante en este punto entender esto. Ya tenemos además una información muy importante y es cómo los daños adversos o los posibles efectos adversos que pueda tener y que generan tanto temor, pues se dan en las primeras semanas o meses después de la vacuna. Cuando hablamos de meses, ¿hablamos de 3 meses máximo o hablamos de muchos más meses? Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 8:31. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La gran final está en Caracol Radio. En 6 días, el América de Cali recibirá a Independiente Santa Fe por la primera final del fútbol profesional colombiano a las 6 de la tarde. Para el juego de ida, uno de los hombres que seguro estará en el 11 inicial es el experimentado lateral izquierdo Edwin Velasco, campeón con el América en 2019. Eran 95 minutos donde podíamos nosotros sacar la ventaja. Velasco, de 29 años, quiere repetir el título de fin de año con los Escarlatas, pero reconoció en el Bar Caracol que Independiente Santa Fe será un rival complicado. Un equipo que juega muy bien, tiene jugadores desequilibrantes y son importantes en las pelotas quietas. El del sábado será la primera final por liga entre América de Cali e Independiente Santa Fe. Interrapidísimo presenta Allá sí vamos. Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso? Valparaíso, Antioquia, claro que sí. ¿Y también van a Andes? Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1.103 municipios del país porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil. Vigilado Superintendencia de Transporte. Lucía tuvo que vivir todas las experiencias fallidas de pérdida de peso para que usted no lo haga. Escuche el podcast Todo sobre mi peso. En Caracol Radio son las 8:34. A veces la fuerza de voluntad no es suficiente para bajar de peso, pero no significa que no haya solución. Lucía lo entendió y comenzó a ir al médico para llegar a su peso saludable. Conozca la historia de Lucía en el podcast Todo sobre mi peso para que no repita sus errores y pueda llegar a su peso saludable. Escuchas Hora 20. Regresamos en este primer especial de Hora 20 de fin de año, la gran pandemia del 2020, con cantidades de conclusiones muy importantes, sobre todo en este foco pedagógico, luego de 9 meses de pandemia, casi 10. Y estamos hablando de la vacuna. Zulma ya nos ha hablado de la importancia de creer en esa vacuna, de entender que es peor la enfermedad que cualquier efecto adverso que pueda presentarse y que debería presentarse para saber en semanas o pocos meses, y que podrían haber efectos raros solo
no conocidos por no haber sido probados en poblaciones genéticamente con algún tipo de diferencia. Me gustaría la opinión de los demás sobre esto para luego entrar en los temas de acceso. ¿Quién quiere arrancar? ¿Los doctores? O no, José Daniel. Bueno, Diana, tema vacunas, digamos, no, primero agradecerle a la doctora Cucunuvaca por las aclaraciones y la clase que nos está dando. Varios comentarios, digamos, en el tema vacunas. Primero, yo quiero reiterar mi preocupación por el atraso de Colombia en lo que de Pero facto entonces se ha convertido. esperemos un segundo, José Daniel, y ahora hablamos de acceso. Hablemos muy primero bien. del tema que estamos, es la vacuna, la importancia de la vacuna. Podemos creer en una vacuna que es desarrollada en 11 meses. El hecho de que sea uso de emergencia, como lo ha dicho la FDA, levanta algún tipo de crítica o de temor. Las aproximaciones de los médicos, y luego nos vamos con usted, que ha puesto el ojo donde tenía que ponerlo en el tema de acceso. Carlos Francisco o Andrés Vecino. El asunto es simple. Aquí hay que creer en la ciencia y naturalmente digamos, esa retórica que habla como si se partiera de cero y que definitivamente aquí, digamos, en un tiempo récord se hizo una vacuna sobre la cual no se tenía ninguna base. Eso no es cierto. Todos estos desarrollos de la genómica, obviamente de la genética, de la farmacología, de todos estos componentes, dieron bases justamente para avanzar en etapas que incluso se traslaparon y dada la condición misma de evolución de la pandemia se pudo probar. Ahora, hay elementos que de una u otra forma pues no se pueden. Es decir, saber exactamente cuánta inmunidad deja la vacuna pues es imposible saberlo porque hasta ahora se está probando. Por eso se necesita aplicarla en emergencia y que estos estudios masivos, estos componentes de aplicación masiva sirvan para completar esa fase 4 que normalmente tardaría otros años. Yo creo porque que además todavía no sabemos por cuánto tiempo, cuánto tiempo de protección da la vacuna. No lo sabemos, pero obviamente el hecho de no saberlo no quiere decir de ninguna manera que dentro de los ensayos que se han hecho de fase 3 no se tenga por lo menos la certeza de la seguridad y obviamente de la eficacia. Eso es un componente muy importante. Incluso leía hace algunos días la publicación de New England en donde se hablaba justamente, en donde se ratifican estos componentes. Hay que quitarle toda esta sombrilla que de pronto lo que hace es distorsionar, que los anuncios son corporativos, que no se tuvo tiempo. Mire, Diana, nosotros publicamos justamente el domingo pasado un artículo en donde decíamos, obviamente, sobre bases ciertas, nunca antes el acelerador se puso tanto en la ciencia para poder lograr justamente lo que se tiene. Y dentro de ese marco vemos que esto no es una carrera al azar. Aquí hay unos elementos que se han abordado y que naturalmente dentro de esto, pues sí, necesitamos una pedagogía muy clara, necesitamos obviamente poner los puntos muy donde se tienen que poner, como los dice la doctora Cucunova, que la gente entienda una y otra vez, que se llene de razones y obviamente todos los medicamentos, independientemente del que sea, tienen reacciones adversas. Aquí ningún producto es inocuo, absolutamente ninguno de los mismos que se utilizan normalmente. Entonces yo creo que frente a la ciencia no hay que tener fe. La ciencia per se sencillamente proporciona elementos para dar certezas. Y aquí hay certezas. Y dentro de esas certezas nosotros tenemos que avanzar. Obviamente con las limitaciones y pues estamos hablando de unas licencias en emergencia que pues eran obvias. Porque no se puede hablar justamente de completar todos estos estudios porque no vamos a tener tiempo. O tenemos una vacuna en estas condiciones o esperamos 10 años a que se completen estas fases, cuando incluso ya el virus haya hecho lo suyo en la gente y no tengamos ni siquiera población en que poderla estudiar. Yo creo que dentro de ese marco sí hay que quitarle el piso a los antivacunas, a todas estas personas que hablan de estos componentes de conspiración y demás, y ponerlo justo en el lugar en que se tienen que poner. Tenemos unas vacunas que empiezan a llegar y que naturalmente dentro de ese marco tenemos que entender dentro de su verdadera dimensión. Andrés Vecino. Diana, yo, digamos, estoy de acuerdo con lo que han dicho Carlos Fernando y Zulma. Yo solo diría lo siguiente, una vacuna no sale de la fase 3 si no se prueba su eficacia y su seguridad, ¿sí? Y esto se hace en una población que es más o menos de unas 30.000 personas. ¿Qué es lo que se hace con todas las vacunas después de esto? Se aplica en la población general
Y en la población general, como dijo Zulma, lo que se trata de ver es, como son muchas más personas, tratar de encontrar cuáles son esos eventos adversos muy, muy raros que solo ocurren en 1 de 2 millones de personas. ¿Sí? Esa es una cosa que se trata de ver y eso es importante, pero en este punto yo creo que podemos estar tranquilos de que no hay grandes amenazas de la seguridad. Hay otro aspecto. La eficacia es cuando uno compara en un grupo control y un grupo tratamiento el efecto de la vacuna. Eso es diferente a la efectividad. La efectividad es cuando uno la despliega en la población general. Entonces, en la población general uno empieza a ver otras cosas. Hay diferentes poblaciones, la gente no se pone la segunda vacuna, una serie de cosas que llevan a que la efectividad real de la vacuna sea inferior a lo que muestran los ensayos. Entonces yo creo que con esto quedan tres preguntas grandes que tenemos que ver a medida que la vamos aplicando. Una de ellas es si las vacunas reducen la transmisión o solamente reducen los síntomas de las personas, porque eso determina si se los vamos a poner a los adultos mayores que son más vulnerables o si se los vamos a poner a los superpropagadores para que ellos no vayan a contagiar a otros. Otra pregunta. Entonces, esa pregunta es muy importante, lo estoy oyendo un poquito lejos. Lo que vamos a probar ahora con estas personas vacunadas es si reduce la transmisión, si reduce la sintomatología y por lo tanto la afectación en el organismo, y produciendo muertes, disminuye la mortalidad. Exacto, esa es una pregunta, digamos, si reduce la transmisión, porque sabemos que reduce la mortalidad. La otra cosa es qué tipos de poblaciones funcionan. Vamos a tener probablemente hasta 15 el próximo año vacunas, pero algunas vacunas pueden funcionar para poblaciones específicas. Unas para adultos mayores, unas para jóvenes, unas para niños, una para personal de salud. Necesitamos saber cuáles son. Es posiblemente por eso, y esto viene con el siguiente tema, que países como Canadá han comprado 7, 8 o 9 viales para por cada uno. Persona. Diferentes vacunas. Y ahí sí nos metemos en el tema tan complicado que tenemos en Colombia. Y lo último, Diana, y es que no sabemos, como usted mencionaba, la duración, pero yo sí le digo una cosa para que lo conecte con el tema de acceso que a mí me preocupa mucho, y es que la gente está mezclando, la conversación pública está mezclando dos fuentes de incertidumbre. Por un lado, si las vacunas sirven o no, o si son seguras y no, y otro, los asuntos de transparencia en los acuerdos contractuales que se hacen con las farmacéuticas o con COVAX. En la conversación pública la gente confunde las dos y los mensajes que le llegan a la gente es: uno no puede confiar en esas vacunas porque no tienen idea, digamos. Entonces, aquí, tienen. por lo menos en este programa ha quedado claro, a nivel pedagógico, cuáles son los cuidados que deben funcionar, qué aprendimos que no debemos seguir haciendo porque no vale la pena, que sí tenemos que seguir haciendo y básicamente se reduce a tapaboca, ventilación y lavado de manos, punto. Aislamiento, testeo, pedagogía, cultura ciudadana, ya lo sabemos. Ya hablamos de cómo avanzamos en capacidad hospitalaria, ya todo esto lo hemos cubierto. Nos faltó mirar un poco el protocolo de atención y los medicamentos que funcionan o no, pero quedémonos con el tema de acceso porque miren esto. El British Medical Journal apuntaba que los países ricos, que representan el 14% de la población, han comprado el 53% de las dosis de las vacunas más esperanzadoras hasta el momento. Y advierten que el 90% de los 67 países más pobres podrían no tener la posibilidad de acceder a la vacuna. Y cuando hablo de vacuna, estoy hablando, como hace Canadá, de la de AstraZeneca, de todas las que salgan de la etapa que permita su aplicación, incluyendo la rusa, la china, todas. Colombia, y ya lo hemos visto, hemos hecho todos los intentos posibles y dividimos, como usted decía, José Daniel, el manejo de la pandemia al manejo de la consecución y garantía de acceso a la vacuna. En ese punto, en este programa, por lo menos yo, y creo que José Daniel, no sabemos nada distinto a que estamos en un mecanismo que se llama COVAX y que tenemos, según ha dicho el presidente de la República, algunas conversaciones confidenciales con 4 farmacéuticas, de las cuales conocemos que con Pfizer un número X de vacunas que no alcanza ni para 10 millones de personas. José Daniel. Así es, Diana. Digamos, lo primero es, entendamos cuál es la posición de Colombia en lo que, lo decía ahora, en la práctica se ha convertido en una carrera por la vacuna. Colombia no tiene la capacidad presupuestal de los países más ricos del mundo. Canadá ha comprado 5 vacunas por habitante. Colombia no puede hacer eso.
Colombia tampoco hace parte de los países más pobres del mundo. Colombia no será prioritaria, por ejemplo, ni en los turnos de asignación de COVAX, ni eventualmente en la cooperación internacional, distinto a países como Haití, como a los países del África subsahariana. Colombia es un país de renta media, sin el músculo para sobrecomprar y sin la vulnerabilidad para ser ayudado por otros países. Por eso básicamente dependemos de nuestros propios esfuerzos, y ahí es donde se vuelve especialmente delicado el panorama actual. Hay dos caminos hoy por medio de los cuales se puede acceder a vacunas, considerando que los laboratorios que las desarrollan tienen una capacidad limitada de producción y que esta capacidad ha venido comprometiéndose con gobiernos que han preordenado vacunas a cambio de prelación en la lista de espera y de un número determinado de dosis si el desarrollo científico llegara a ser exitoso. Entonces, en la plataforma COVAX, que es una especie de colecta mundial en donde están la mayoría de países del mundo, Colombia ha asegurado dosis para 10 millones de personas. Dosis que van para la población prioritaria, que son básicamente 3 tipos de personas en Colombia. Personas mayores, personas del sector de la salud que trabajan en la salud y personas con comorbilidades cuya condición médica podría agravarse fruto del contagio de COVID-19. Esas personas en total son 15 millones, pero tenemos vacunas por medio de COVAX para 10 millones con el agravante que COVAX no es uno de los, digamos, no es un medio para acceder especialmente rápido a vacunas y se calcula que estas podrían llegar a Colombia más o menos hacia el mes de abril. Segundo canal posible, las negociaciones directas con los laboratorios que desarrollan las vacunas. Ahí todo lo que sabemos es que hay unas negociaciones en curso y cada vez que uno pregunta un paso más allá de eso, le dicen que hay unas cláusulas de confidencialidad. Que solamente deben aplicarle a Colombia, porque el resto de los países sí dicen cuáles son. Eso no he podido entenderlo, Zulma. Bueno, yo honestamente no sé nada sobre cláusulas de confidencialidad y esos aspectos, no, la verdad no sé bien. Lo que sí creo es que, digamos, a mí principalmente lo que me preocupa es el tema, como lo decía Andrés, sobre el tema de la eficacia. Por ahora tenemos certeza con estas primeras vacunas, como son Pfizer, BioNTech y la vacuna de AstraZeneca, que hay una eficacia probada para disminuir la probabilidad de enfermar o enfermar gravemente y probablemente morir. Y es una eficacia que es muy buena. Pero por ahora no sabemos esa eficacia, qué impacto tiene sobre la transmisión. Y entonces, dependiendo de eso, puede que necesitemos más vacunas en el futuro, no solo estas primeras, sino luego necesitemos otras que sean más eficaces o que complementen o que hagan algo que se llama boosting, que es que refuercen la respuesta inmune. Y entonces, desafortunadamente, como han salido este tema en el mundo, es que estas compañías pues están ofreciendo estas primeras vacunas a unos precios que pueden ser aceptables perfectamente para los países ricos y que pueden de pronto después acceder a otras vacunas, pero que tal vez yo creo que hay que pensarlo o hay que consultarlo muy bien internamente dentro del país, qué tan estratégico es gastarse todo el recurso en unas primeras vacunas sabiendo que es probable que nos toque después utilizar otras. Y, Carlos Francisco, ¿cómo lo ve? Sí, es exactamente eso, es decir, nosotros estamos jugando por el remanente, lo que dejan pues obviamente las compras de la gente que pudo hacerlo, de la gente que invirtió incluso en los proyectos, es decir, en la medida en que se iban desarrollando los proyectos, los países invirtieron justamente para clasificar en eso. Frente a esto, pues hay que ser claros, nosotros tenemos limitaciones, lo de COVAX, pues yo no tengo claridad sobre si están así de estar pendiente. Allá dicen, obviamente, que dentro del marco es un poco más equitativo y dentro de estas proyecciones, pues de una u de otra forma, pues digamos, los 20 millones estos de dosis, pues llegarían en la medida en que estén llegando. Me inquieta un poquito esto, digamos, del hermetismo frente a la confidencialidad. Pues obviamente sí hay unos términos en cuanto a precio y en cuanto a elementos que de una u otra forma deben ser muy particulares de cada uno. Pero yo creo que eso le quita un poquito de transparencia y justamente en ese marco de la pedagogía que necesitamos, pues obviamente la gente empieza a dudar.
empieza a dudar. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que ser un poco más sobre la mesa, poner las cosas, tratar de que la gente entienda, pues habrá particularidades, insisto. Por ejemplo, esto sobre el asunto de la no responsabilidad sobre efectos a largo plazo. Pues yo creo que eso hay que aclararlo en los términos mismos en los que habla Zulma Cucunubao, ¿no? Decir, mire, aquí se está hablando es de un elemento sobre esto, no quiere decir que de una u otra forma aquí todo el mundo se va a morir y entonces nadie va a responder, eso no es así. Pero resulta que como todos estos componentes de una u otra forma quedan marcados sobre el hermetismo, entonces la gente empieza a dudar. Y entonces, al quitarle ese componente de transparencia que necesitamos en este momento, pues la gente termina hablando simplemente de cosas que no son, empiezan a rodar todas estas ideas sobre la fertilidad, que definitivamente aquí lo que fueron ensayos que nos van a utilizar me tengo que ir un segundo a una pausa, ya vuelvo con ustedes. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Llegó la hora de los especiales 2020. Lunes 14, gran especial COVID-19. Martes 15, perspectivas económicas 2021. Miércoles 16, la educación. Hora 20 de Caracol Radio, lunes a viernes desde las 7 de la noche. Dirige Diana Calderón. Caracol Radio, más compañía. Programar desde WhatsApp tus citas en los centros médicos Colmédica es estar aquí contigo. Ingresa a colmedicaaqúicontigo.com. Colmédica, aquí contigo. Los centros médicos Colmédica son operados por UMD, Vigilado Supersalud. ¿Listo? Listo. Pilas, que ya viene el bus. Pues vamos pasando, ya tengo la tarjeta. ¿Tarjeta para qué? No vamos a pagar, aquí es colándonos. No, parce, yo sí pago mi pasaje. En peligro no me pongo. Más bien hágale, que en la casa nos están esperando. Por un Trasmi Más Pro, yo pago mi pasaje. Si todos pagamos, todos ganamos. Gracias por cumplirle a Bogotá. Transmilenio, Alcaldía de Bogotá. Estas pantallas del centro comercial son espectaculares. ¡Guau! Y toda esta gente las ve. ¡Perfecto! Listo, de una. Ahora subo mi comercial, publico, pago y ya está. Comprar pauta en las pantallas digitales de Enmedio es magnífico. Así es, Enmedio Direct, la nueva plataforma en línea donde puedes elegir entre más de 2.500 pantallas digitales de Enmedio y anunciar tu marca o producto con un solo clic. Pruébala ahora mismo. www.enmedio.com/direct. Enmedio, comunicación digital. Me encanta cuando llueve. Es el día perfecto para quedarme en casa. ¿No tienes que ir al banco a transferirle a tu mamá que está en Roma? Pablito, yo soy cliente Scotiabank Colpatria. Puedo hacer giros internacionales en euros desde mi casa y a donde quiera. Además, es fácil y seguro. Genial, quiero ser cliente también. ¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Conoce todos nuestros beneficios en www.scotiabankcolpatria.com. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente. Los 7 niveles de conciencia, ¿cómo podemos despojarnos del ego? Un aprendizaje esta noche después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio. Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. 8:54 y me quedan 4 minutos, uno para cada uno, con una conclusión que a mí me gustaría sobre este programa es ¿cuál fue para cada uno de ustedes el mayor aprendizaje que les deja esta pandemia después de 10 meses, incluyendo cuarentenas, incluyendo todo lo que cada uno desde su disciplina tuvo que vivir? Pero antes una pregunta que no sé si uno de los dos científicos me puede contestar. ¿Qué explicación hay para que dos personas viviendo en la misma casa, uno esté positivo y el otro no se contagie, sin usar tapabocas con el contagiado? Zulma, se la dieron a usted. Adelante. Vale, bueno, realmente lo que pasa es que
digamos, todo funciona por probabilidades, no hay una probabilidad absoluta. De hecho, lo que se conoce como la tasa secundaria de ataque, es decir, la probabilidad de infectar a todas las personas del hogar, puede ir como entre 20 y hasta 80%. Y eso depende de muchos factores. Depende de la ventilación que haya en la casa, del tipo de contacto que haya. Depende también del número de habitantes. Digamos, se ha comprobado que los hogares que son con muchas más personas, esa tasa de contacto tiende a ser mucho más alta. En países como los nuestros, esa tasa tiende a ser más... Sí, pero es que cada vez hay más casos de parejas que duermen juntas y que uno sale positivo y el otro negativo. Sí, eso puede pasar, y eso tiene que ver con las características biológicas del virus, con el número reproductivo. Sí, pero digamos no es algo extraño, eso pasa, y digamos, excepto virus que son hipercontagiosos, que tienen un número reproductivo por encima de 15, como sarampión, que alcanzan a tener tasas de ataque cercanas al 100%, un virus como este que tiene un número reproductivo en promedio entre 2 a 3, pues algunas personas le transmiten a una persona, otras a 0 y otras a 20, y digamos eso tiene una distribución, y la media está en 2 o 3, pero hay un 80% de personas que no le transmiten a nadie. Qué bien. Pero uno no puede confiarse, Diana, en que uno sea esa persona. No, eso no. Era tratar de entender un poco el comportamiento loco de este virus. Quería decir eso, justamente. Sí. Su mayor aprendizaje, Carlos Francisco. Mi mayor aprendizaje, sin duda, es que tenemos que prepararnos para la próxima pandemia, porque vendrá. Definitivamente hay elementos que nos dejan enseñanza de este proceso. Y dentro de ese marco está justamente que la institucionalidad, y quería rematar con esto, nunca antes se vio forzada justamente a actuar en conjunto. Yo creo que aquí esas dispersiones, que uno dice una cosa, otro dice otra, uno se contradice, eso definitivamente es lo peor, justamente para proyectar, digamos, componentes de seguridad, o por lo menos pasos hacia adelante en toda la población. Eso es un elemento. La fortaleza de la institucionalidad para enfrentar procesos colectivos definitivamente tiene que, de una u de otra forma, quedar aquí plasmada como un elemento, digamos, fundamental para lo que viene, porque vendrán más cosas, Diana, eso es. Para José Daniel. Diana, yo creo que el aprendizaje es que la anticipación desde la acción del Estado es fundamental, y ese aprendizaje es el que hay que aplicar el año entrante, al menos en 3 sentidos que menciono rápidamente. Primero, acceso pronto para la mayoría de la población. No puede ser que Colombia sea uno de los últimos países en poner la primera vacuna a su población prioritaria en el contexto latinoamericano, y uno de los últimos dejando a su población no prioritaria para el 2022, cuando México va a empezar a abordar esa población en abril, Argentina en agosto y Perú en octubre. Segundo, anticiparse ante la desconfianza frente al manejo de la política pública, reducir la opacidad en la información. Acá acceder a la vacuna, a la información de la vacuna, se volvió como una especie de bien preciado, y creo que en eso le ha faltado anticipación y liderazgo al gobierno de salir a explicar lo que puede explicar de manera clara. Y tercero, anticiparse a los fenómenos de renuencia, a los movimientos antivacunas, que en medio de tantos mitos y tanta desinformación pueden hacer mucho daño. Por eso es urgente que el Ministerio de Salud y en general el gobierno nacional emprendan estrategias orientadas a atacar eventuales fenómenos de renuencia a vacunación que otros países tienen muy bien caracterizados y muy bien medidos. Andrés. Pues yo creo que esta pandemia nos ha mostrado, digamos, todas las cosas que sabíamos que estaban mal, pero no estábamos observando. Y una de ellas es otros temas en salud. Digamos, no es trivial el hecho de que personas con hipertensión, diabetes, cáncer, sean las personas que con más probabilidad se complican y fallecen. Esas personas tienen estas condiciones por cuenta de que llevamos décadas con condiciones específicas que nos han llevado hasta este punto: el tabaquismo, la dieta, la actividad física. Entonces yo creo que, digamos, una aproximación más cercana a la prevención y a la promoción de la salud es importante. Y por otro lado, creo que también es importante una reflexión acerca de la gobernanza en salud. Digamos, lo que nos ha mostrado la pandemia es que, si bien hay cosas en las que el sistema de salud estaba bastante bien y funcionó bien, duplicó las UCI, los ventiladores, las pruebas las cuadriplicó, pero en aspectos como rastreo le costó mucho arrancar.
y es porque no teníamos unas bases de salud pública en las entidades territoriales. Entonces, creo que es un poco darse cuenta de que arrancamos. Se me acabó el tiempo y me están diciendo que tengo que cortar ya. Zulma, 10 segundos. Bueno, yo creo que el aprendizaje para mí más grande es que tenemos que abordar el tema de las desigualdades lo más pronto posible. Tenemos una desigualdad en el acceso como país, pero internamente dentro del país observamos la mayor mortalidad, las mayores tasas de ataque en las personas más pobres, y son las personas que les toca salir a trabajar, que están en la informalidad. Eso si no se soluciona pronto, otro evento muy similar va a tener unas consecuencias igualmente dramáticas. Gracias a ustedes, gracias a los oyentes, a quienes nos siguen a través de las plataformas. Este es el primero, mañana nos vamos con las perspectivas 2021 en la economía. Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes formula votos fervientes de paz y prosperidad. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes formula votos fervientes de paz y prosperidad. Última hora.